Una de las dimensiones probablemente más duras de esta pandemia es hacer visible algo que muchos especialistas, muchas personas han señalado, la enorme necesidad, urgencia de un sistema de cuidados. Por eso me da mucho gusto tener nuevamente aquí, en el Estudio México Social, a una experta, amiga, reconocida, Paz López. Muchas gracias, Paz, por estar. Porque si algo nos hemos dado cuenta Gracias a ti. es que hay mucha gente que no se puede valer por sí mismo. O sea, tiene que contar con el cuidado de alguien. Y ese alguien a veces pues enfrenta grandes dificultades para cuidar, y más ahora en este confinamiento. Entonces, déjame iniciar con algo muy, digamos, esencial. ¿Qué debemos entender por esto que se está planteando de la necesaria urgencia de construir un sistema nacional de cuidados? ¿Cómo podríamos dar cuenta de esta enorme necesidad de una política pública amplia que no está, de hecho, visibilizada, más allá de que haya pedazos por acá y por allá? Paz, como siempre, es un gusto verte. Explícanos, ¿qué debemos entender por el sistema de cuidados? Muchas gracias, María Luis, y muchas gracias por esta oportunidad nuevamente. Yo creo que antes de que hablemos del sistema, hay que hablar del problema, ¿no? Creo que muy rápidamente todas las personas nos damos cuenta de que nuestro país está transitando a un cambio demográfico profundo veremos en los próximos años. Y me refiero a que nuestra población está transitando de ser una población mayoritariamente joven a una población que se está envejeciendo y que requiere cuidados. Es una población que en la medida en que se alarga, se extiende la esperanza de vida, pues evidentemente esa población está más expuesta a enfermedades, ¿no? Enfermedades crónico-degenerativas. Nuestro país además atraviesa una transición epidemiológica. Independientemente de la pandemia, ya veníamos con una carga de enfermedad muy fuerte, de enfermedades que requieren cuidados, otras que sí dan autosuficiencia por el avance médico, pero que en momentos de crisis como este que estamos viviendo, pues se convierten en algo verdaderamente preocupante, ¿no? Sabemos que muchas personas están más expuestas por esos padecimientos crónico-degenerativos. En este panorama, y en un panorama donde también no hemos terminado de salir de esta población joven que requiere sistemas de cuidado, ¿no? Pequeños, niños y adolescentes, de alguna manera, o preadolescentes, que requieren, que demandan cuidado. Y si a eso le sumamos una población que tiene discapacidad, que no tiene posibilidades de movilidad, que no es autónoma, porque además no la hemos preparado con políticas públicas para que logre una mayor autonomía, y los servicios en este sentido son limitados, pues entonces nos encontramos frente a una necesidad de tener una respuesta de política pública que nos lleva a pensar en un sistema nacional de cuidados, como de alguna u otra manera está presente en algunos países con mucho más desarrollo que el nuestro, e incluso en América Latina ya con algunos países que ya están trabajando en sus sistemas, y como el caso de Uruguay, que ya tiene un sistema. Déjame entrar ahí, Paz, porque el problema es de tal magnitud que obviamente sí está, digamos, los adultos mayores, sobre todo aquellos que no pueden valerse por sí mismos. Ancianos abandonados solos en un piso y no tienen quien vaya a abrir la puerta. Deja tú ir por la medicina. Y ahora tenemos esta realidad del confinamiento, estar encerrados, en el cual el cuidado no es tan simple, y tú has hecho ejemplos, pero déjame plantearte una de las dimensiones más duras: el cuidado en estas comunidades rurales, aisladas, población indígena, esta invisibilidad. Yo lo he escrito ahora en los desastres de Tabasco. No ves a los niños con discapacidad, no ves a los adultos mayores, desaparecen. Mucho se ha dicho que hay ciertas estructuras de cuidado en la sociedad civil, organizaciones, los refugios para mujeres violentadas, etc. ¿Cómo ves esa parte? ¿Cómo está ahorita, 2020?
Mira, ha habido esfuerzos que, como tú muy bien lo señalaste, son esfuerzos limitados, muy limitados en relación a la magnitud del problema. Hay experiencias exitosas. Indesol ha tenido un programa piloto con organizaciones de la sociedad civil para el tema del cuidado, pero son, digamos, experimentos sociales, ¿no? Permítanme denominarlos así, que van sentando las bases para mostrar cómo es posible ir articulando el tema del cuidado. Es que el tema del cuidado es una visión de sociedad. ¿Qué queremos? ¿No? Y cuando hablamos de bienestar, de una sociedad que busca el bienestar, en lo primero que tenemos que pensar es en el cuidado, porque todas las personas, sin excepción, requerimos cuidados en todos los momentos de nuestra vida. Podríamos decir, en una etapa de tu vida. No, porque todas las personas en algún punto nos enfermamos, porque en algún momento de nuestra vida perdemos grados de autonomía y porque no siempre todas las personas están en posibilidades de acceder a los servicios que tú has planteado. Entonces, hay muchas aristas del tema del cuidado. Por un lado, pues está, como decía, el tema de la primera infancia. No hay forma, ¿verdad?, de que este país avance incorporando en el trabajo remunerado a las mujeres, es decir, tener un impacto en nuestra economía, que es de lo que están hablando, incluso el secretario de Hacienda lo ha dicho, y lo están diciendo en todos los foros económicos. Reactivar esta economía implica que las mujeres participen en el mercado de trabajo. Y porque las familias requieren ya de 2 ingresos. Así de simple. Y en ese tenor, pues ¿quién va a cuidar a los que tradicionalmente las mujeres seguimos cuidando? Entonces, ahí tenemos un primer problema. Lo podemos ver como sociedad, como una carga, o lo podemos ver como una oportunidad. Lo podemos ver como una política de reactivación económica. Si hay una inversión, si la inversión, en lugar de dirigirse a ciertos proyectos, que no digo que no sean importantes, pero que podrían posponerse, esto que tenemos enfrente es de la mayor importancia. Déjame ir un corte y regresamos a esta parte, porque sin duda lo que pone esta urgencia, este problema, esta problemática, es algo que hemos comentado y dicho en otras ocasiones. No hay manera que las transferencias monetarias logren paliar, sustituir la enorme necesidad de una estructura de cuidado que permita, si se quiere, acompañar estas transferencias de ingreso que, aunque son mínimas, son esenciales, pero no son suficientes, sobre todo cuando tenemos adultos con discapacidad, jóvenes con problemas neuronales graves, ¿no? Una enorme incapacidad de estar en la vida, porque finalmente no hay autonomías, hay una gran carencia de eso, de vitalidad, etcétera. Y las mujeres, que son principalmente quienes cuidan, la abuela, la tía, la hermana, llega a un punto que no pueden. Y se requiere una política, una noción, y poner en su justa dimensión, insisto, las transferencias, condicionadas o no, por grupos, no logran sustituir esta enorme necesidad que requiere el país. No habrá bienestar, no habrá crecimiento, si no construimos un sistema nacional de cuidados. De esa magnitud estamos hablando aquí en México Social con Paz López. Vamos a un corte y regresamos aquí al estudio de México Social. Paz, creo que nos faltan palabras para dar dimensión del problema, de la urgencia, porque son temas urgentes. Aquí estamos hablando realmente de lo que está pasando el día de hoy, en esta noche, y que hay gente que pues, no puede cuidar a quien más quiere, simplemente lo rebasa. En ese sentido, tú has estado muy cerca de esta discusión, debate que se ha dado sobre, yo diría afortunadamente, la necesidad de construir un sistema de cuidados. Platícanos cómo va este proceso y bueno, yo soy por naturaleza escéptico porque creo que estos avances en el fondo siempre van a requerir un recurso presupuestal, pero platícanos qué es lo que está en esta propuesta, reflexión, que qué bueno que está en el Congreso y qué bueno que
estás poniéndolo aquí en el Estudio de México Social? Mira, sí, efectivamente creo que es un tema que ha sido abordado por las economistas feministas desde hace ya mucho tiempo. Nosotras desde el trabajo que hemos venido haciendo, impulsamos muchísimo el poder medir las necesidades del cuido a través de encuestas, las encuestas de uso del tiempo y trabajo no remunerado, doméstico y de cuidados. Y hoy en día México pues es un país que cuenta con estadísticas para poder plantear el problema. Uh-huh. Mejores estadísticas incluso que muchos países de la región. El tema de tener un sistema no es algo nuevo. Es algo que se viene planteando desde hace muchos años con políticas de bienestar, etcétera. Y hay muchos esfuerzos. Hablar ya de un sistema implica de una coordinación de la respuesta del Estado. Y así como hablamos del sistema de salud, pues imaginémonos un sistema que incorpora el cuidado a la salud, por un lado, el cuidado por la vía de la educación, porque la educación también tiene un componente de cuidado, ¿sí? No es solamente que los niños van a la escuela uh-huh. o a los centros de cuidado infantil, sino que para aprender, sino que ahí reciben cuidado. Y si a eso le agregas, ¿verdad?, que durante toda la ruta vamos requiriendo distintos tipos de cuidado por todas las poblaciones que hicimos mención aquí, pues un sistema lo que implicaría es tener una articulación de todas esas necesidades de cuidado. Es muy fácil hablar de un sistema y nos podemos imaginar un sistema que articula mucho de lo que he dicho, ¿no?, incluido lo que tú mencionas en términos de los refugios, porque son otra forma de cuidar la vida de las personas. Y imaginándonos todo eso, pues debería ser algo que está en el centro de la preocupación de los estados. Por eso es algo que se discute a nivel internacional y se habla del derecho a cuidar y a ser cuidado. Y esto es lo que contempla esta, que era una iniciativa de ley, pero que se convirtió en una reforma constitucional para reconocer el derecho al cuidado. Ya hoy tenemos algo que fue una iniciativa, ya en dictamen, que ya pasó, digamos, el filtro de la Cámara de Diputados, y esa reforma ya se aprobó en la Cámara de Diputados y ahora se fue a la Cámara de Senadores. Pero es un paso importantísimo. Tenerlo reconocido en la Constitución como derecho y que además la propia reforma que reforma 2 artículos, el 4º y el 73 constitucional, tenerlo ya en la Constitución y decidir ahí en la reforma que hay que hacer un sistema nacional de cuidados es de un enorme avance. Es una responsabilidad que tomó el Ejecutivo y ahí hay que reconocerles muchísimo a las diputadas, a este Congreso paritario, porque ¿quién más va a pensar en esto sino las propias mujeres? Uh-huh. Y en ese sentido, pues ya digamos que estamos en la ruta correcta. Aquí el tema es, como tú lo dijiste al principio, la implementación. ¿Cómo le vamos a hacer para que ese mandato constitucional se convierta en una realidad? Una podría pensar que, como lo señala esta iniciativa, una articulación de la política pública nos llevara hacia allá. Pero como tú muy bien lo has señalado, no van a ser suficientes las transferencias monetarias, porque las familias no se pueden hacer cargo del cuidado, en realidad, y menos en una población como la nuestra y como tú muy bien la has descrito. Necesitamos una coordinación y bueno, aquí hay que tener una dosis de realismo, ¿no? Porque frente
a todas las dificultades económicas, pensar que vamos a tener un sistema en donde se cree una superestructura con un instituto para el Sistema Nacional de Cuidados, donde se contrate personal y demás, creo que eso no se ve, y ahí sí soy como tú, no muy optimista, no se ve como algo que pueda ocurrir en el corto plazo. Déjame ir a un corte y regresamos a esta parte, parte final, porque sin duda, déjame subrayar tus palabras. El que se haya reconocido como problema es el inicio de transformar e integrar una de las grandes dimensiones del siglo XXI, el derecho al cuidado, el derecho a que haya una instancia del Estado que logre garantizar el derecho al cuidado, sobre todo porque sabemos que todos, en el sentido más amplio de la palabra, vamos a necesitar que alguien nos cuide, alguien nos dé su tiempo, su apoyo para vivir una vida digna o una vejez digna. En ese sentido, creo que sí, tienes toda la razón. El haberlo incluido en la Constitución, estamos visibilizando un tema que se ha dicho por mucho tiempo y que por primera vez está. Y esto debería obligar y debe obligar a que el Estado, el jefe del Estado, genere las acciones para que se convierta en un derecho efectivo. Pero no hay duda, hoy podemos reconocer a esta legislatura, como lo hace Paz, y sin duda me sumo, a que hay la noción de que dentro de esta idea de lo social, de la cuestión social, de lo que debe hacer el Estado, debe haber esta enorme dimensión e importancia del derecho al cuidado y construir las instituciones, los programas, los recursos para hacerlo. Pero sin duda, comparto contigo, la única manera de transformar la realidad es hacerla visible, enunciarla, y en ese sentido creo que hoy tenemos que reconocer que hay un paso hacia adelante. Vamos a un corte y regresamos a la última parte de este México Social. Gracias por acompañarnos. Paz, ¿qué sigue? ¿Dónde pondrías tú, digamos, un orden de acciones inmediatas para avanzar lo más rápido que se pueda en el contexto que estamos viviendo? Pues mira, yo creo que se tiene que hacer un esfuerzo en donde muchas de las instituciones tienen que correr en los mismos, en carriles paralelos. No podemos posponer esto, porque es una bomba de tiempo. Mucho se habló de la bomba de tiempo de las pensiones, pero esto sí es elevado a la n potencia. Creo, sin tratar de ser pesimistas, creo que debemos ver también las oportunidades que esto nos ofrece. Por eso yo celebro muchísimo esta iniciativa y qué bueno que ya esté en el Senado y ojalá que sea muy rápido que esto se lleve a la realidad. Creo que algo que se puede hacer, y lo hemos estado planteando, hay una publicación que se elaboró entre Mujeres o No Mujeres que plantea una estrategia para el corto plazo. Efectivamente, se puede hacer aún sin gastar muchos recursos, el iniciar una estrategia articuladora de la política pública. Y creo que eso es lo que se está proponiendo en esta reforma constitucional. Y decirlo de esta manera, creo que da un mensaje de esperanza de que sí se va a poder lograr. No es que vamos a querer hacer todo al mismo tiempo, pero sí articular lo que tenemos. Una de las cosas que es muy importante no perder de vista es que estamos hablando de la economía del cuidado. Y en esto, la Secretaría de Hacienda pues, va a jugar un papel central, en el sentido de cómo orientar la política económica y cómo generar incentivos para que efectivamente las mujeres puedan salir al mercado del trabajo, se genere nuevos empleos, se den incentivos para el cuidado, se den incentivos a las empresas, porque no olvidemos que estamos frente a un tema que es una corresponsabilidad que debe distribuirse ese trabajo entre la empresa, entre las familias, pero también entre el Estado. El Estado tiene que orientar sus servicios en una estrategia coordinada. Y en eso yo tomo el ejemplo que tú decías. Sí, a las poblaciones les podemos hacer transferencias, pero con ese recurso no pueden hacer frente a sus necesidades de cuidado.
Y creo que hay otros programas que se pueden articular en este sentido. Hay una enorme oportunidad de generar nuevos nichos de demanda de cuidado y generarlo también si entra en el circuito de la economía, en el circuito de la oferta de servicios privados también, para ir generando una masa económica que permita que esto avance más rápidamente. Las economistas feministas lo han planteado muy bien y se necesita tener incentivos económicos, se necesita que se coordinen más las políticas públicas, que las escuelas sean realmente de tiempo completo, no en un ejercicio piloto, sino que todas las escuelas sean de tiempo completo. Se necesita que haya centros de cuidado de día y eso genera demanda y genera también oferta y entramos en el circuito económico. Creo que si se logra una buena articulación en el inicio de esto que está considerado en la reforma como una articulación de políticas para el cuidado, como algo inicial, se puede detonar hacia un sistema más acabado de cuidados. Por ejemplo, la propia iniciativa habla de que no va a haber impacto presupuestal. Digamos que esa es como la condición que muchas de las cosas que hacemos cuando hacemos cambios legislativos en los dictámenes que se discuten, que no haya impacto presupuestal en el sentido de que no se creen estructuras nuevas institucionales. Es difícil porque la primera pregunta que nos hacemos, ¿y cuál será la institución que asuma en este minuto la coordinación de toda esta estrategia para avanzar hacia un sistema nacional de cuidados? Y yo creo que es ahí donde tenemos que poner el ojo, donde tenemos que tener el centro. Hay instituciones que pueden encargarse, si se les reformula, ¿no?, en su quehacer, como lo mencionas, el DIF mismo, ¿no? Tenemos la Secretaría del Bienestar, que realmente se convierte en eso, en una Secretaría de Bienestar que articule. Tenemos parte de la Secretaría de Salud, que es la que se encarga de mirar la oferta de los servicios, la infraestructura de los servicios. Tenemos la Secretaría de Educación, que oferta también una parte de esos cuidados, como lo hemos señalado. Y pues tenemos también instituciones que lo han hecho parcialmente, como esta que atiende a las personas adultas mayores. Claro. Creo que el esfuerzo es enorme. Se necesita realmente una reingeniería para que podamos hacer frente a este tema. Pues si no, a lo que... termina la idea. Digo que a lo que estamos destinados pues es a seguir reproduciendo todo esto que hemos venido reproduciendo como sociedad aquí en México y lleguemos a un punto a la vuelta de unos años en donde el costo va a ser mucho mayor por no haber actuado a tiempo. Así es, Paz, y sin duda, déjame primero convocarte a una siguiente y varias sesiones de México Social, porque hay que darle seguimiento de los pasos acelerados, este gradualismo acelerado que hay que hacer en este caso. Y por otra parte es de que no habrá bienestar o crecimiento o recuperación económica si no construimos con lo que tenemos. Hay que ordenar lo que se tiene. Ya nombraste varias partes que creo que ordenándolas con una gran ingeniería institucional podemos darle orden, sentido a lo que se tiene y por otra parte reconocer a todas las familias y a los personajes adentro de los hogares que están dedicando tiempo y apoyarlos y fortalecerlos. Y esto va a reivindicar trabajos como el trabajo social y psicólogos y psiquiatras, un grupo especialista, yo diría hasta una nueva habilidad profesional de expertos en el cuidado que habrá que acompañar porque no hay duda. Somos vulnerables, pero estamos en un proceso acelerado de cada vez hay más personas con una vulnerabilidad que va más allá de la pobreza y que no se va a solventar solo con las transferencias o incluso con retomar estos espacios que perdimos como las escuelas. Necesitamos realmente poner en el centro de la cuestión social una visión de un sistema de cuidados. Paz siempre es un gusto, Paz siempre ha sido emblemática para las reflexiones en la inequidad, en el género, en el cuidado.
y espero verte pronto. Un abrazo, Paz. Muchas gracias, Luis. Y gracias a ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto en otro programa de México Social sobre la economía del cuidado.